introducimos con el texto de Romanos 3. Romanos 3, de los versículos 9 al 31, para hacer la lectura de manera alternada. Romanos 3, 9 al 31, inicio en el 9, nos unimos en el 31. Dice así la Escritura: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrando y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y es justificar por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Todos, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Demos respuesta a esta lectio divina con el himno 31. Perdón, con el himno 38. 38 de la segunda parte del himnario Las Sagradas Escrituras por Philip Bliss, himno 38, o cantándolas otra vez. Palabras de vida, hallo en ellas mi gozo.
Continuamos con la serie de sermones del libro a los Romanos, enfocando la cosmovisión bíblica. El título del mensaje es La justicia testificada por la ley. Dejo lugar al anciano gobernante José Alejandro Reyes Campos. Estemos prontos para oír y recibir con diligente atención la palabra de Dios. Abran una vez más, hermanos, su Biblia en el pasaje que acabamos de leer. Y vamos a dar lectura a los versículos del 21 al 31 de Romanos capítulo 3. Y lo vamos a hacer alternadamente. Dice así la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también Dios de los gentiles. Porque Dios es uno y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Todos, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Vamos a orar, hermano. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, de reunirnos en tu santo nombre para escuchar con atención lo que tienes para nosotros. Sabemos, Señor, que nuestra fe a veces, Señor, no es tan fuerte, tan firme, pero tú siempre tienes palabra para edificar nuestra fe, Señor. Te pedimos que en el nombre precioso de Jesucristo sea grato esta republicación de tu palabra, Señor, y que llegue a los corazones de tus siervos, de tu pueblo, Señor, y que nos ayude, Señor, a llevarla por obra. Gracias, Señor, por ese privilegio de ser llamado tu pueblo y de estar ante tu santa presencia. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, el cual obra en nosotros para que podamos poner atención y captemos, Señor, lo que tú tienes en tu palabra. Que sea para gloria y honra de tu nombre. En Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como dice el título del sermón de esta tarde, la justicia testificada por la ley. Procedamos a la introducción del sermón, hermanos. Vamos a recuperar un poco el contexto de lo que se va a llevar a cabo esta tarde. Los 3 domingos anteriores dejamos en suspenso el libro a los Romanos para dar lugar a temas diferentes por la visita de los hermanos que estuvieron aquí. También por la celebración de la reunión de nuestro presbiterio y al 77 aniversario de la denominación a la que pertenecemos. Ahora bien, para retomar nuestra temática, considero que debemos recordar un poco el contexto del pasaje que nos corresponde hoy. Hasta aquí
el apóstol Pablo ha estado de manera particular escribiendo a los judíos que eran parte de la iglesia que se encontraba en Roma y que por lo visto se consideraban a sí mismos como superiores a los gentiles. Romanos 2:1. Hacían alarde de ser el pueblo del pacto y llevar así la señal de este, que es la circuncisión. Así como por ser herederos de la ley, y hacían énfasis en la necesidad de su observancia. En ambos casos, el apóstol Pablo ha escrito para corregir su visión. Llevar la señal y el sello del pacto solo sería provechoso para el que guardara la ley. Y la observancia de la ley no es el cumplimiento externo, sino la del corazón. Así pues, si hay alguien que no tiene la circuncisión, pero cumple la ley, esto le será contado por circuncisión. Porque esta señal física apuntaba a que era necesaria la circuncisión del corazón, es decir, la negación de sí mismo y la sujeción a la voluntad de Dios. De esta manera, pues queda demostrado que tanto judíos como gentiles son iguales. Ni uno es mejor que el otro, pues por la ley de Dios ha quedado demostrado que todos están bajo pecado, como dice el texto citado del libro de los Salmos, capítulo 14. Y podríamos citar varios ejemplos más de esa jactancia que caracterizaba a muchos judíos de los tiempos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. De todos es conocido la gran confianza que expresaban los fariseos y escribas de su meticulosa observancia de la ley, que los llevaba a considerarse mejores que los demás. El evangelista Lucas nos dice que en su capítulo 18 del Evangelio que él escribió acerca de la ocasión en que el Señor Jesús narró la parábola del fariseo y el publicano, comparando la manera de oración de cada uno de ellos. Esto era porque entre sus oyentes había unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Lucas 18:9. Este mismo espíritu de considerarse a sí mismos justos y menospreciar a otros también estaba metiéndose en las iglesias cristianas en Roma, como en otros lugares, es decir, en Colosas, en Galacia y en Antioquía. En todo esto, lo que vemos es la intención del hombre de justificarse delante de Dios por medio de las obras. Contra esto, en varios pasajes, como el que nos concentramos, se enseña con claridad la justificación solo por la fe. Y la proposición de esta tarde es esta, hermanos. La ley anunciaba la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. De eso se tratará el sermón. Los judíos olvidaron que la ley les había sido como un ayo o autor. Gálatas 3:24. Es decir, que le fue dada como un medio para llevarlos a Cristo y la convirtieron un fin en sí mismo, de tal manera que se desarrolló entre ellos la idea de la observancia y por medio de ello obtener la justificación. Pero se olvidaron del verdadero sentido de ella y solo se quedaron con el cumplimiento externo. Con todo esto, lo que hicieron fue hacer a un lado la ley y buscaron su propia justicia, lo que comúnmente llamamos la justificación por las obras. Por eso el Señor los reprende severamente, particularmente a los maestros del pueblo. ¿Quiénes eran los maestros del pueblo? Los escribas, los fariseos y los saduceos, haciéndoles ver que al enfatizar tanto su tradición o su interpretación propia, había terminado por invalidar la ley de Dios. Dice la Escritura, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres,
los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también el Señor: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7, 8 y 9. Como terminamos leyendo la sección anterior de Romanos 3, 9, 20, el propósito de la ley era la revelación del pecado, y que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Al exigir la ley perfecta justicia, no hace sino evidenciar nuestra condición caída, y este era su papel con el propósito de llevarnos a Cristo. Juan Calvino, en su comentario a Romanos, escribe: es cierto que la ley por sí misma es el camino de salvación, al indicarnos el camino de justicia, mas nuestra perversidad y corrupción nos impide aprovecharla para obedecerla. Entonces, como decían nuestros credos, ¿a qué redujo la caída del pecado del hombre? A un estado de miseria y corrupción. Ahora el apóstol Pablo va a exponer la manera en que el pecador es justificado delante de Dios, y la razón no se encuentra en el pecador que es justificado, sino en Dios, que es el que justifica. Tres cosas nos son claramente enseñadas. Primero, la causa eficiente de esta justicia. Segundo, la sustancia de esa justicia. Y tercero, el instrumento para adquirir esa justicia. Así pasamos al primer tema: la justicia de Dios, causa de la justificación del pecador. La Escritura es muy clara, hermanos, respecto a la condición del hombre. Al inicio de esta misma epístola, el apóstol Pablo ha dicho de una manera muy clara que el hombre, habiéndose rebelado contra Dios en el jardín del Edén, se envaneció en su corazón, en sus razonamientos, y dice que su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí? Génesis 1:21. Teniendo como consecuencia que la situación del hombre es que se encuentra muerto en sus delitos y pecados, esto resulta en que el hombre caído no puede querer hacer o poder hacer la voluntad de Dios. Leímos Romanos 3:10, y el Salmo 14 lo cita el apóstol, ¿sí?, que afirma que no hay quien busque a Dios, ni hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿sí? Así que, ¿quién es aquel que puede alcanzar su propia justicia delante de Dios? Nadie. Esa es la respuesta escritural. ¿Por qué entonces Dios dio la ley a Israel? Tenemos que recordar, hermanos, que Dios hizo al hombre perfecto para poder cumplir su voluntad perfectamente. Es decir, el hombre tenía el poder de cumplir la ley de Dios, pero se incapacitó a sí mismo rebelándose contra su creador, desobedeciendo esa ley. A partir de allí se volvió un esclavo del pecado y no puede hacer otra cosa que pecar, porque el designio de su corazón es de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Por eso es por lo que no puede ni quiere hacer el bien, y la ley nos revela eso, como dice Pablo, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie puede cumplir la justicia exigida por la ley, que es la justicia perfecta de Dios. No al 80%, hermanos, no al 90%, ni al 99%. La demanda de Dios es al 100%. Como decía el apóstol Pedro, ¿no? Dura palabra es esta.
Pero la buena noticia, hermanos, es que sí hay justificación para el hombre. Pero esa justicia no es producto o viene de consecuencias de las obras de la ley que el hombre pueda cumplir. Las palabras, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Al decir aparte de la ley el apóstol, que también se puede entender sin ley, quiere señalar no a las obras de la ley, sino a esa justicia que salva al pecador y que viene solamente como un don de Dios. Que es en esa justicia que Dios, por pura gracia, comunica al hombre. La justificación existe sin la ley y fuera de nosotros, es decir, solamente en Dios. Por eso el apóstol dice claramente que es la justicia de Dios para decirnos con toda claridad que Dios es el autor único de esa justicia. Con eso quita todo motivo para que nos gloriemos a nosotros mismos y veamos solamente a Dios y le glorifiquemos a Él solamente. Entonces, nuestras obras, como dice Isaías, son como trapos de inmundicia, ¿no? Y vemos a lo largo, o antes de que nos llamara el Señor, que buscábamos la forma de cómo agradarle, ¿sí? Que creíamos que lo que nos habían enseñado anteriormente era hacer buenas obras para llegar al cielo, ¿sí? Y aún así, ¿cuántos amigos, parientes, les hablamos de la gracia de Dios y no la creen, no la aceptan? Piensan ellos que se tienen que ganar el cielo, cuando es de pura gracia. Eso también nos pasó a nosotros, ¿no? Ah, no creo. ¿Así de fácil? No, tiene que costar. Algo nos tiene que costar para que podamos tener ese perdón y esa gracia para estar con Dios. De esta manera, queda de manifiesto que la salvación no se debe a alguna virtud o a algún mérito del hombre. La salvación no es un premio, es un don u obsequio que es dado por Dios. De esta manera queda excluida toda la idea de que la justicia la alcanzan los hombres por su propio esfuerzo, de manera que no tienen nada de qué jactarse. Por eso dice, ¿dónde está la jactancia? Sí, somos el pueblo elegido, decía. Nosotros no somos hijos de maldición, ¿no decían al Señor Jesús? Dice, pero ustedes pervertís la ley, ustedes han hecho nada la ley. Estas palabras hacen eco a las palabras del salmista. Dice el Salmo 32:1, bienaventurado que él cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Claramente se muestra que la causa eficiente de esta justicia es la misericordia de Dios. La salvación no se gana o se compra, por lo que no es un pago o una recompensa. La salvación es una muestra del amor de Dios hacia el hombre caído, que por ello no merece más que la paga por su pecado, que es la muerte. Sin embargo, Dios no les paga conforme a sus obras, sino conforme a su gracia. Por eso, en otra parte dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En este punto, el apóstol Pablo termina afirmando que esta justicia, en su concepto, no ha sido apenas introducida para que los judíos no pretesten que esto jamás se había enseñado antes. Más bien, les enseña que esta gracia había sido anticipada por el Antiguo Testamento, es decir, por la ley y los profetas, de manera que no se trata sino del cumplimiento
de lo que Dios había anticipado que haría, tal como más adelante hablará de la forma en que el mismo Abraham, el padre de los judíos, fue justificado, afirmando que no lo fue por las obras, sino por creer con fe. Y esto nos lleva al segundo tema. La justicia de Dios en Cristo es la sustancia de la justificación del pecador. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, dice el versículo 22, esa justicia de Dios que se ha mostrado ahora aparte de la ley, se manifiesta en Cristo. Porque no es que Dios simplemente ha hecho un lado la ley. La ley de Dios es absoluta y debe satisfacerse plenamente. Pero para el hombre es imposible hacerlo. Ya ha quedado descartada toda posibilidad de que el hombre pudiera alcanzar por sí mismo la justicia requerida por la ley. Porque el hombre caído, para empezar, no busca a Dios desde esta óptica. Entonces, es claro que el hombre está condenado, como lo expresa el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí es donde se manifiesta la misericordia de Dios. Fue la misericordia la causa eficiente de la justicia que se ha revelado porque Dios envió a su Hijo unigénito para hacernos propiciación, tomando nuestro lugar. Por eso añade, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto quiere decir que nuestro Señor Jesucristo vino para tomar nuestro lugar frente a la ley, para satisfacerla por medio de una obediencia perfecta, algo que nosotros jamás podríamos lograr por nosotros mismos. Si aún redimidos quedamos lejos de poder guardar esa ley perfectamente, en esto se muestra la misericordia de Dios en que nos proporcionó un representante que por nosotros se presentó y cumplió toda la justicia. En su sermón del monte, nuestro Señor Jesucristo mismo expresó: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Este objetivo estuvo presente durante todo su ministerio terrenal hasta que culminó en el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo se colocó a sí mismo voluntariamente en nuestro lugar para librarnos de la tiranía del pecado y de la muerte bajo la cual estábamos cautivos. Gracias a esta maravillosa obra, nuestro Señor hizo con su sangre lo que era tipificado por la sangre de la víctima inocente presentada por el sumo sacerdote en la antigua dispensación en el día de la expiación. Como dice el libro a los Hebreos, Cristo se entregó a sí mismo como sacrificio perfecto para el perdón de los pecados, con un sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Por su sacrificio, nuestra condenación ha sido suprimida y abolida. Entonces ya no hay paga, hermanos. Ya se pagó la deuda. De esta enseñanza hace con nuestra confesión belga en su artículo 21. Dice: ciertamente creemos que Jesucristo es el eterno sumo sacerdote, con juramento según el orden de Melquisedec, y se ha puesto en nuestro nombre ante el Padre para apaciguar su ira con plena satisfacción, inmolándose a sí mismo en el madero de la cruz y derramando su preciosa sangre para purificación de nuestros pecados, como los profetas habían predicho, y ha padecido todo esto para el perdón de nuestros pecados. Por eso los cristianos somos consolados, porque hallamos toda clase de consuelo en sus heridas y no necesitamos buscar ni inventar algún otro medio para reconciliarnos con Dios, sino solamente su ofrenda. Y como dice Hebreos, agradable y perfecta.
Ese es nuestro Señor y Salvador. Tema número 3. La fe es el instrumento por el que el pecador recibe su justicia. No es por las obras, pues, que somos tenidos por justos delante del tribunal de Dios, sino por la justicia de Dios mostrada por gracia al enviar a su Hijo unigénito para reconciliarnos consigo mismo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Fue la pregunta hecha por el carcelero de Filipos a Pablo y Silas en Hechos 16:30. Este hombre también pensó que tenían que hacer méritos para ser justificado, lo mismo que aquel joven que se acercó antes del Señor Jesucristo, ante el Señor Jesucristo, para preguntarle: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mateo 19:16. Y al igual que ellos, están todos aquellos que piensan que necesitan o pueden por sí mismos lograr una justicia propia que les haga dignos de la salvación. Pero como ya lo hemos dicho, es imposible para el hombre justificarse a sí mismo ante el tribunal de Dios. La justicia perfecta de Cristo nos fue aplicada. Así como dijo el carcelero a Pablo: señores, ¿qué haré para ser salvo? Con ese corazón sincero, por lo que yo Pablo, por lo que le dijo Pablo, creyó. ¿Sí? Y esa justicia se le aplicó al instante, así como a nosotros. O sea que ya no hay mérito alguno para nosotros por esa justicia. Ya está la justicia de Cristo puesta en nosotros. La respuesta a esta pregunta se resume en las palabras del apóstol Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Las preguntas de los personajes citados dejan ver claramente que su esperanza de justificación descansaba en ellos mismos. ¿Qué debemos hacer? Lo cual mostraba una gran confianza no en Dios, sino en ellos mismos, y cualquiera que piense que puede por sí mismo lograr su justificación se encuentra en el mismo error. El hombre no puede salvarse a sí mismo, está imposibilitado para ello, porque su corazón está entenebrecido y no puede sino rechazar continuamente el evangelio que le es predicado, a menos que Dios por su Espíritu Santo cambie su corazón para que pueda ver y querer la gracia que le es ofrecida en Cristo Jesús. Y como decía nuestro Señor Jesucristo, si alguno viene a mí, es porque el Padre lo ha enviado. Entonces el Padre, el Espíritu Santo, hace la obra de convencimiento en el corazón del hombre para que confiese por fe en Jesucristo. El anuncio del Evangelio nos lleva a poner toda nuestra confianza en Dios y su gracia. Hacia nosotros el darnos un Salvador que cumplió toda justicia por nosotros y para nosotros. Es por la fe y no por las obras que somos justificados. Pero ahora nuestras obras son gratas por la fe en Cristo delante de Dios. Si dice que fue como olor fragante ante su presencia el sacrificio de Jesús, ¿sí? Entonces todo lo que Jesús ganó, lo ganó también para nosotros. Lo que Jesús venció, lo venció también para nosotros. Ese olor fragante también somos para Dios, en obediencia y amor a nuestro Señor Jesucristo, por gratitud. ¿Sí? Es así que en el Evangelio se nos ha revelado Cristo, el cual es justo y nos hace justos por medio de su justicia, por medio de la fe. Esto es, que Dios nos es propicio cuando ponemos toda nuestra confianza en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es por la fe que entramos en posesión de los beneficios de Cristo. La justicia perfecta de Cristo nos es imputada a nosotros. Por medio de su obra expiatoria, nuestro Señor remedia nuestra miseria
comunicándonos todos los beneficios de su obra, pero nos beneficiamos de ella solamente por la instrumentalidad de la fe, es decir, de poner toda confianza y esperanza de nuestra salvación solamente en nuestro Señor Jesucristo. Como dice Juan Calvino en su comentario a los Romanos, para que seamos justificados es preciso que la causa eficiente sea la misericordia de Dios. Cristo, la materia, y la palabra con la fe, el instrumento. Por consiguiente, cuando decimos que la fe justifica, es porque ella sirve de instrumento para recibir a Cristo, porque en la justicia nos es comunicada. Dios, en su misericordia, nos dio un Salvador para darnos la salvación que de otra manera no obtendríamos jamás, por lo cual todo mérito de nuestra justificación debe ser vista en Dios, jamás en nosotros, como lo testifican los versículos 25 y 26. Dios puso como propiciación a Cristo por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto nos recuerda, hermanos, las palabras de inicio en esta epístola, la de los Romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo Por la fe. Y en otro pasaje dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bendito Dios, que nos dio salvación, justificación, ¿sí? Y perdonó nuestros pecados. Y sigue ante el Padre, abogando por sus hijos, por los que hemos creído en Él. Ha hecho que creamos en Él, porque no fue de nosotros. Fue un acto de la libre voluntad y soberanía de Dios que nosotros fuéramos llamados a ser sus hijos. Para concluir, hermanos, ¿cuál es la conclusión de esta exposición? Dos cosas. En primer lugar, como ya dijimos, queda destruida toda jactancia de los hombres que se consideran por sí mismos que pueden hacerse acreedores a la salvación, mostrando con ello no más que confianza en sí mismos y en su dedicación a la observancia externa de los requerimientos de la ley. Con la exposición hecha por el apóstol, pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y segundo, que la salvación es solo por la fe. Concluimos pues que el hombre es crucificado por fe sin las obras de la ley. Por pura gracia nos es aplicada la justicia. Dios revela en Cristo Jesús, quien fuese puesto en nuestro lugar para reconciliarnos con nuestro Creador. Estas palabras deben de darnos consuelo, seguridad, confianza en todo lo que hacemos y en lo que esperamos el día que dejemos esta tierra, que vamos a estar con Él. Ese es nuestro consuelo, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso confesamos, como le dice una vez más nuestra convención belga en su artículo 23. Y por eso nos asimos siempre a este fundamento, dando todo el honor a Dios, humillándonos y reconociéndonos tal cual somos, sin vanagloriarnos de nosotros mismos ni de nuestros méritos, apoyándonos y descansando tan solo en la obediencia de Cristo crucificado, el cual es la nuestra propia si creemos en Él verdaderamente y fielmente. Amén, hermanos. Vamos a orar.
Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por darnos un Salvador. Gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo en obediencia para poder cumplir y satisfacer esa ley que nos era pesada carga para nosotros. Pero eso no quiere decir, Señor, que esa libertad se convierta en libertinaje y hacer lo que querramos. En ninguna manera, Señor. Ayúdanos a dar testimonio de que somos tus hijos, de que creemos en la verdad, de que creemos que hay un solo Dios, Rey soberano sobre toda la tierra, de que hablemos de esa reconciliación que has hecho por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque no hay manera de cómo poder pagar tanto bien que nos has hecho. Gracias por el privilegio, Señor, de poder ser parte de tu pueblo y también ser parte de esta iglesia victoriosa, esa iglesia que solamente tú pudiste haberla formado. Ayúdanos, Señor, a vivir el tiempo que nos prestes de vida en esta iglesia militante, de dar testimonio de la verdad, de la justicia, del perdón, de la gracia y la misericordia. Sea a ti la honra y la gloria, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Todos en pie, hermanos, vamos a responder a la palabra predicada con el himno número 153, Mi Salvador en su bondad. De la séptima parte del himnario, Confesión, Perdón y Salvación, con Charles Gabriel, himno 153, Mi Salvador en su bondad.